Comencemos en Romanos capítulo 14. Desde el inicio del versículo, el apóstol Pablo está estableciendo cuál es su asunto, cuál es su tema. Y él nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, aquí él ya nos está diciendo que va a hablar acerca de la multitud de opiniones que puede haber en los hermanos. Porque cada cabeza es un mundo y cada persona piensa de una manera y cada persona por su formación y sus creencias y otros factores llega a diferentes conclusiones, a diferentes opiniones que son respetables. Y en este caso particular nos dice dos opiniones que están aquí en contraposición. Dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y bueno, pues yo ya le dije que ahí nos da el consejo de que uno no menosprecie y el otro no juzgue, que no caigamos en una fe dogmática y queremos imponer nuestra creencia, cuando aquí el apóstol Pablo está diciendo: aquí no estamos hablando de asuntos de Dios. Dios dice esto o Dios dice aquello. Aquí estamos hablando de una opinión personal. Y en la actualidad esto lo podemos comprender más, donde hay personas que eligen no comer carnes rojas, otros eligen, no les gusta el pescado, otros comen solamente pollo, otros no comen ciertas carnes, otros no comen carne, son vegetarianos, y otros no comen productos animales y son veganos, y ya hay una serie de opiniones, y cada uno defiende, y unos dicen: ay, no, es que ¿cómo vamos a comernos los seres vivos y pobrecitos? Y bueno, cada uno va a presentar y a defender su opinión. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de asuntos de opinión. Aquí no se está hablando de mandamientos o enseñanzas en cuanto a la alimentación que Dios ha establecido o que Dios ha recomendado. Porque no son imposiciones, o sea, Dios te enseña, te dice, y ya le expliqué la semana pasada que bueno, pues lo que Dios hace es conforme a su esencia, a su naturaleza, y como Dios es bueno, bueno, pues Él actúa de esa manera. Ok, entonces nos dice el verso 6: el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Es otro asunto de días también, opiniones en cuanto a días. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero aquí, como le dije también, yo pienso que es posible, que es probable que algunas personas, por las doctrinas gnósticas y otras doctrinas que había en ese tiempo, estén pensando que una persona que no come carne, que una persona que es vegetariana, es más espiritual. Lo cual es una opinión. Por eso el apóstol Pablo dice que ni porque comas vas a ser más, ni porque no comas vas a ser menos. ¿Sí? Pero dice aquí el verso 12: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿De qué? De sí. De tus opiniones. Si tú tienes una opinión y dices: pues yo quiero ser vegetariano, pues es respetable. Por lo que tú quieras, has llegado a esa conclusión, está bien. Pero no lo impongas y no digas: es que es mejor y es que Dios, y no metas a Dios, no digas, es tu opinión. Por eso aquí lo que está hablando el apóstol Pablo no es de mandamientos, de leyes, de cosas del Antiguo Testamento. Está diciendo opiniones. Son simplemente opiniones. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano.
Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y como le digo, como el siguiente versículo dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y entonces aquí en cuanto a comida, lo asociamos con las leyes, y ahorita vamos a entrar a ese punto, pero no me quiero meter todavía, de que si se puede comer esta carne o no se puede comer esta otra carne. Porque, hermano, no ese es el asunto. No es ese el asunto. Y ahorita lo vamos a tocar. Mire, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Cuál comida? Bueno, pues la opinión que tú tengas de cierta comida. No estamos hablando aquí del otro tema que usted ya sabe que vamos a tocar, porque como aquí menciona, todas las cosas a la verdad son limpias. Y como le digo, ese versículo sacado del contexto ya se convierte en un pretexto. ¿De qué estaba hablando al principio? ¿Cuál es el tema? Las opiniones. Y entonces aquí está hablando de la comida que tú opinas, si ser vegetariano o ser carnívoro. O sea, ese es el asunto general. Y él está diciendo, bueno, pues la comida es limpia. ¿Cuál comida? Bueno, pues la comida que se supone que es comida y es para alimentarse y que hay ciertas sentido propio, común, digo, para elegir lo que vas a comer. Pero bueno, ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Todas las cosas a la verdad son limpias. Entonces, si tú sacas de contexto esto y dices, ya ve, hermano, aquí dice Pablo que todas las comidas son limpias, incluyendo, y le dije como con sarcasmo hace 8 días, los murciélagos entonces también son limpios, vas a comértelos, las tarántulas. Pero no, es que no es ese el contexto, ni lo que está pensando el apóstol Pablo. Cuando está diciendo todas las comidas, todas las cosas a la verdad son limpias, no está pensando en ese tipo de lo que algunos llaman comida, lo que para algunos es comida, ¿verdad? Ahí ya tenemos que ver qué es lo que Dios dice de la alimentación, pero enfocado específicamente a ese punto, porque ahorita no está enfocado a ese punto, está enfocado a las opiniones. Bueno es no comer carne. De manera general está diciendo, no es, o sea, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea, hay personas que se ofenden por ciertas cosas y porque su nivel de conciencia está ahí y para él piensa que es malo, que es pecado, que no está bien, que una persona espiritual no debería hacer esto, no debería hacer aquello. Es su opinión, sí. Pero te dice, mira, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, porque es a Él a quien vamos a darle cuentas. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y bueno, ese es el primer pasaje. El primer pasaje lo vemos desde lejos y nos damos cuenta que no está hablando de lo que luego tú lo relacionas. Está hablando de opiniones. Opiniones. Es mejor ser vegetariano, es mejor ser vegano, es mejor ser carnívoro, es mejor no comer carnes rojas, es mejor comer solo pollo, es mejor comer solo pescado. O sea, cada quien va a tener su opinión de este asunto. Y en ese asunto y en ese contexto es que está hablando el apóstol Pablo en este pasaje. Pasemos a un segundo contexto, porque aunque va a mencionar otra vez comida
o va a mencionar otra vez cosas que tú asocias con alimento, tenemos que ver en qué contexto se está hablando, porque es otro nivel el que se está usando. Y si es otro el nivel en el que se está usando, entonces pues tú tienes que darte cuenta si está bien o está mal. Vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8 nos dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y bueno, vamos al verso 4, donde ya habla de la comida. Pero ¿en qué contexto va a hablar de la comida? Relacionado con idolatría. ¿Idolatría por qué? Porque pues muchas personas vienen de culturas paganas, culturas en donde se adoran dioses y se ofrecen animales y comidas que son para esas deidades. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, se están ofreciendo a los ídolos. Dice el apóstol Pablo: sabemos nosotros que estamos en otro nivel, que nosotros creemos que para nosotros hay un solo Dios y que Él gobierna y que Él es el que gobierna nuestra vida. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y les explicaba hace 8 días, pero no en todos hay este conocimiento, este nivel de conciencia. Porque algunos, habituados hasta aquí, a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Su conciencia se contamina. No nos está diciendo que no le afecta. ¿Qué está siendo dañada en la persona? Su conciencia. Su conciencia se corrompe, su conciencia se contamina, su conciencia se daña. Y dice el verso 8: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que hay personas que tienen un conocimiento y que, como les explicaba la semana pasada, si estamos hablando de barbacoa, si estamos hablando de pollo, si estamos hablando de guajolote, que son comidas aprobadas por Dios, que son comidas bendecidas por Dios, por la palabra también. Entonces, pues yo no tengo problema en comerme un mole, pero dice, si alguien me dice, oye, pero es que esto es de la Virgencita, esto fue del santo patrono de tal o santo, o sea, dice, mejor no te lo comas. ¿Por qué? ¿Porque tiene algún problema para ti? No, para mí no. O sea, para mí no tendría un problema, pero esa persona que está diciéndome que fue ofrecido, entonces, pues ya ahí estoy viendo que voy a ponerle un tropiezo a esta persona, que no está en el nivel de conocimiento y de conciencia, y entonces, por consideración, por amor, elijo
no participar. ¿Sí? Entonces, y por el conocimiento, bueno, dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, van a pensar que tú estás honrando a el ídolo, aunque esa no sea tu intención, ¿sí? Pero te estás comiendo eso y cerca de ese lugar en donde se está festejando y se está ofreciendo, entonces dice, pues va a ser estimulado a comer de eso, y él sin el conocimiento, y entonces a él está afectando y está contaminando su propia conciencia. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y bueno, esto de que no comeré carne jamás es en ese contexto, no que jamás, pues se supone que el hermano débil pues tiene que elevarse a otro nivel de conciencia y va a llegar a un nivel en el que ya no tenga él ese conflicto, ya no tenga él ese problema, ya pueda comprender y no haya ese asunto. Pero mientras no ha llegado a ese nivel, pues tenemos que tener consideración. Y hay un matiz. En el siguiente pasaje, en el capítulo 10, hay un matiz, hermano. Porque aquí ya no se está hablando de la carne o de la comida ofrecida a los ídolos, sino otra intención. Es otro nivel espiritual en el que está sucediendo algo que te puede conectar ya sea con Dios o te puede conectar ya sea con el diablo. Y por eso en el capítulo 10 comienza el subtítulo ahí que tiene la Reina Valera, dice amonestaciones contra la idolatría. Y entonces aquí comienza a hablar y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren. Y bueno, ya describe ahí los primeros versículos. Pero vamos a irnos hasta el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y les decía el verso 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. O sea, ¿cómo puedes tú hacer un juicio correcto si no tienes los elementos, no conoces la verdad, desconoces la verdad de una situación, si no tienes todos los elementos que te lleven a una conclusión que sea justa, que sea correcta, que sea la que es mejor? Pues no puedes hacer un juicio, no puedes desarrollar un criterio propio y llegar a un juicio correcto si no tienes conocimiento. Entonces, bueno, aquí ya vamos a otro nivel. Les está hablando a los judíos que fueron bautizados y que todos participaron bajo la nube y el mar y etcétera, etcétera. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El alimento espiritual. ¿Se acuerda lo que vi en el primer cuadrito de un sentido de conexión? ¿Sí? Un sentido de conexión, que es lo que debemos tener, y es lo que ellos debían tener, y por eso ahora a nosotros también nos desafía lo mismo. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y ahora nos va a hablar de la Santa Cena, de la comunión. Y les dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Claro que es. Estamos llevando a cabo un ritual, si lo quieres ver como un ritual, pero es una enseñanza
de Cristo, es una ordenanza de Cristo. Dijo, haced esto en memoria de mí, y estamos siguiendo esa ordenanza, no como un rito o un ritual, sino como una ordenanza, y estamos obedeciendo y estamos haciendo memoria y estamos haciendo muchas cosas, pero al hacer eso en fe hay una conexión, y está diciendo, nos estamos conectando con la sangre y con el cuerpo de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Antes digo, y aquí ya está hablando de otro nivel, y está diciendo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y entonces aquí pareciera, hermano, que lo que dijo en el capítulo 8 se está contradiciendo con lo que dice en el capítulo 10. Porque dice, bueno, pues para nosotros hay un solo Dios y yo no tengo problema en comerme la carne, porque la carne, y yo le hablé específicamente de una barbacoa, por ejemplo. Y le estoy diciendo, bueno, pues si yo no sé por eso dice que por motivos de conciencia uno no pregunte cuando va a comprar algo si fue sacrificado o no fue sacrificado. O sea, uno compra y estás comprando carne de res o estás comprando carne de pollo y no estás pensando, ¿y qué tal si lo ofrecieron? Ahí no hay problema. Pero el capítulo 10 no es una contradicción. No es que Pablo esté diciendo, porque aunque sí menciona el ídolo es algo, no. Te lo vuelvo a leer, porque está diciendo, juzga a tú mismo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No. Pero aquí ya te pone este asunto en otro nivel y en otro contexto. La cena del Señor, por ejemplo. Algo que estás ofreciendo con toda intención. Y estás diciendo, Señor, bendice este pan. Señor, bendice esta copa. Y Dios la bendice. Y tú participas. Y formas parte y recibes la bendición. Pero entonces, aquí les pondría de ejemplo lo que alguna persona también me comentaba y me preguntaba, bueno, entonces el pan de muerto, por ejemplo. Si lo ponemos en el contexto de la barbacoa, que es barbacoa, y el pan es pan. Hermano, pues es pan. Sí, pero ahí en el mismo título te está diciendo para qué fue ofrecido. Pan de muerto. Bueno, está conectado con una idolatría, con una fiesta pagana. La rosca de reyes está conectada con otra idolatría, con otra fiesta que viene de otro contexto. Y entonces por eso dice, como a sensatos os hablo. Si has desarrollado la sensibilidad, si has sido enseñado por Cristo, entonces vas a tener la sensibilidad de escuchar a Dios y saber qué haces o qué no haces. O sea, aquí ya no es por la conciencia de otro, aquí ya es juzga por ti mismo. Aquí ya no está hablando de las conciencias de otros, está diciendo tú tienes una conciencia, tú tienes un criterio propio, tú tienes que crecer, tú tienes que madurar, tú tienes que tomar una decisión en cuanto a esto. Pero no justifiques y no digas, no, pues es que el apóstol Pablo dice tal cosa en Romanos y el apóstol dice tal cosa en Corintios 8, y entonces pues no estudias, no ves la situación en base a cada contexto. Si estamos hablando de asuntos de opinión, son asuntos de opinión. Si estamos hablando de ídolos e idolatría, y que si puedes comerte la barbacoa o no, bueno, eso es otro contexto. Pero acá ya estamos hablando de otro nivel.
lo que tú haces intencionalmente cuando estás participando de la cena del Señor, la comunión, y ese pan, le estás diciendo a Dios, bendice este pan, Señor, y esta copa le dices, bendice esta copa. Entonces, estas personas que están fabricando, para muchos puede decir, es negocio, son las panaderías. Sí, pero en el ámbito espiritual hay algo que también se mueve y que están ofreciendo, no los panaderos a lo mejor y no los comerciantes, pero hay otras fuerzas espirituales que se están moviendo, y es lo que nos dice el versículo 19. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que ese algo lo que se sacrifica a los ídolos. No, pero detrás de los ídolos, detrás de esa imagen, hay algo que es real. Está el diablo. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo están sacrificando? A los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.